Estamos en la sesión 18 del taller de restauración de muebles y objetos antiguos y vamos a seguir actuando sobre nuestro mueble donde lo habíamos dejado en la sesión anterior. Bueno, a lo largo de esta semana he acabado de decapar casi totalmente el mueble. Como veis, quedan algunas zonas en las que queda algo de pintura. Eso contamos con que ahora con el lijado se nos quite, si no actuaríamos sobre ello. Yo esta semana he aplicado el decapante y he hecho un primer fregado con disolvente sobre la pieza. Me he encontrado con que la pieza estaba apolillada, aunque la polilla está muerta porque no había salido a través del esmalte, o sea que era anterior a los últimos esmaltados, pero aún así la he tratado para, más que nada, para proteger. Y me he encontrado con que lo que hay debajo es chapacumen. Vamos, podía contar con que la madera era corriente, pero no hasta ese punto. Pero bueno, una vez que está trabajado, da pena no actuar sobre el mueble y lo que sí nos obliga un poco es a tapar el efecto de la madera, con lo cual se va a hacer un acabado opaco que tape totalmente la chapacumen. He hecho otra actuación, no sé si lo veis, traía 4 patas así pequeñitas, era lo que más apolillado estaba, pero no las he quitado solamente por eso, es porque he decidido que le voy a poner una pata un poquito más alta. Entonces, bueno, con un serrucho lo podéis quitar. Si vais a hacer estas actuaciones, pues las podéis quitar con una sierra de calar, con un serrucho, pero bueno, yo me he arreglado con este serrucho. Como es una madera, los listones son de pino, pero bueno, es una madera blanda. Entonces, bueno, yo ya lo he adelantado para que no se hiciera muy largo, pero vayan cortado bastante bien, Las he dejado a ras. Y ahora lo que vamos a hacer es darle otro fregoteo con disolvente y después vamos a pasar a lijar bien la pieza y a emplastecer todas esas zonas que tiene de los acanalamientos de la polilla. Ya os digo que ya había actuado yo sobre la pintura que había quedado con disolvente. He utilizado una lana de acero un poquito más gruesa de la que uso habitualmente, es del número 0 esta en concreto. Es un poquito más gruesa, bueno, me ayuda a devastar un poquito más. Como tenía mucha cantidad de esmalte, en varias capas, pues al final se creaba una masa bastante desagradable, y con esta lana de acero pues es más sencillo. Tengo preparado un trapo y, como ya os expliqué la vez anterior que usamos decapante, es sencillamente fregar. Veis que si friego bien, se nos van estos restos de pinturas que quedan aquí, porque estos restos no son, en la mayor parte no son esmalte. Yo creo que es una preparación tipo aparejo que se le había dado previamente a la madera. Se quita con bastante facilidad y es totalmente mate. Lo que os comentaba el otro día, una pintura muy mate, como si fuera una pintura al agua, parecida a lo que pudiera ser una pintura de pared. Por eso sospecho que fuera un aparejo que se utilizaba mucho para esto. Bueno, fregaríamos bien, quitaríamos lo que pudiéramos. Ahora, de todas maneras, como sabemos que vamos a lacar, si no tiene textura la pintura, no necesitamos tampoco quitarla totalmente. No era como cuando no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y no habíamos determinado todavía qué acabado le íbamos a dar a la pieza. Si fuéramos a dejar mucha madera vista, pues lógicamente nos obligaba a quitar todos los restos de pintura, pero puesto que no es el caso en principio, porque ya os digo, incluso las partes estas de pino no son especialmente bonitas. La función del fregoteo no es tanto quitar restos de esa pintura como quitar los restos del decapante, que no nos queden los restos del decapante, que puede alterarnos las pinturas que echemos por encima. Bueno, veis que aquí tengo unas cantidades que cubren de lo que yo considero
que debe ser eso, o un aparejo o una selladora, pero cuando las toco están totalmente, a ver, ahí que las veáis mejor, están totalmente finas, no se notan al tacto, con lo cual tampoco tengo que incidir. Si yo incidiera con el disolvente se quitarían, pero no me obliga, por lo que os comento. Yo con que estén finas al tacto me es suficiente. Bueno, fregaríamos así todos los laterales otra vez de la pieza. Ya os dije el otro día que por dentro, en principio, mi idea es forrarlo. Lo que no tengo todavía claro es si con tela o con papel. Eso lo dejaré en función del exterior, pienso. Bueno, me dejáis aquí limpiando un poquito más. Esto que tiene aquí parece una mancha de cola, ¿eh? Si fuera, lo que os digo, si fuéramos a teñir tendríamos que quitarla totalmente, pero como vamos a lacar, no es necesario, solamente necesito que esté fina, que no se note, que no tenga grosor. Incido un poquito más en las zonas en las que hay más cantidad de aparejo, para que quede bien fina. Ya veis que siempre quitando con el trapo, porque si no me quedaría otra vez en superficie. Vamos cambiando el trapo de postura. Vamos a trabajar muy bien sobre todo las zonas que están vistas, o sea, el frontal y estos laterales. Es decir, no nos hace falta incidir tanto ni en la parte de abajo ni en la trasera, aunque eso no quiere decir que no se trabaje, ¿eh? Bueno, me dejáis acabar de fregar el mueble con el disolvente y nos vemos en un momento con el lijado. Bueno, he limpiado totalmente el mueble en su exterior con la lana de acero y el disolvente. He esperado a que se evaporara un poco el disolvente, se quitará la humedad en el mueble y ahora vamos a proceder a darle un buen lijado. La madera pide lija, a más lija más bonita normalmente queda. En este caso ya veis que no es una madera de calidad, es una chapa cumen, pero aún así, para que los acabados sean finos, siempre debemos trabajar las tablas. Tenemos la opción de hacerlo con un taco de lija, con una lija de papel, a mano, o bien con una lijadora eléctrica. Para este mueble tal como está, después de toda la actuación que hemos hecho sobre ella, bueno, normalmente con un taco de lija de grano medio sería más que suficiente. Hay alguna zona en la que todavía se encuentra algo de grosor, lo he dejado a propósito. Veis por aquí, por ejemplo, tengo como 3 manchas que sí que no son del aparejo, sí que son de esmalte, tienen un poquito de brillo. Podríamos incidir con el decapante otra vez, pero las he dejado a propósito para que veáis que también cuando son cosas así muy pequeñas, al final con un poquito de lija también podemos deshacernos de ellas, ¿eh? Incluso con una lija de mano, como es este caso. Veis que vamos incidiendo en la pieza y vamos perdiendo totalmente esa cantidad de pintura que teníamos ahí. Con un trapo o con un papel vamos quitando el polvillo para ir viendo cómo nos queda toda la superficie. Bueno, siempre en el sentido de la veta, independientemente de que la veta se vaya a ver o no. Quiero decir, en este caso nosotros vamos a lacar, la veta no se va a ver, pero eso no me permite el lijar a contra, salvo en zonas concretas donde tenga que hacer mucha incidencia. Vamos a ver, por ejemplo, en estas zonas de aquí que tenemos una mancha de pintura, sí que podría trabajar primero a contra para quitarlo más grueso, pero la última pasada siempre debe ser a favor de veta, ¿eh? Siempre debemos acabar en ese sentido. Lógicamente esta es una madera muy blanda, entonces bueno, se lija muy fácilmente. Cuanto más dura es la madera, pues más trabajo va a dar. Eso es así, pero bueno, ya veis que con una lija de mano se trabaja también bastante bien. De todas maneras, he preparado la lijadora eléctrica, una lijadora pequeña, un ratón, para explicaros cómo se trabaja para el que no esté muy ducho en ellas. Este tipo de lijadora de mano es cómoda porque se maneja bien, es pequeña y se maneja
bien, aún así tiene un movimiento de vibración que bueno, es bastante molesto al cabo de mucho tiempo, con lo cual hay que ir mirando cómo trabajarla, y es importante hacerse con la máquina y no que la máquina no se haga con nosotros, para que no nos queden los fondos muy rayados. Bueno, estas piezas vienen con una especie de velcro en la superficie donde se va a poner la lija, y se adhieren directamente. Las lijas vienen como con una pelusilla que hace que se adhieran directamente. Existen distintos grosores. Esta en concreto que estoy poniendo es del 120, esta que tengo aquí es del 180, un poquito más fina. Bueno, existen distintos grosores. Yo ahora mismo la primera pasada voy a darla con el 120, y luego si tengo que afinar ya me voy a una lija más fina. Bueno, normalmente vienen con bastante cable, con lo cual tenemos margen para trabajar, y traigo un depósito que recoge el polvo. No lo recoge en su totalidad, con lo cual, como siempre, si puede ser en exterior, muchísimo mejor, y desde luego en zonas aireadas, quiero decir, con ventanas abiertas, y si precisáis, pues utilización de mascarilla, porque sí que se crea polvillo, ¿eh? Bueno, ya veis que es muy ruidosa, con lo cual mientras esté usándola no voy a hablar, pero fijaros en el movimiento que hago y luego os explico una vez que lo pare. Bueno, como veis, he trabajado siempre en el sentido de la veta, y he cogido casi siempre la lijadora con las dos manos. Eso es porque el movimiento que tiene de vibración hace que se mueva en sentido contrario al que nosotros lo queremos llevar. Y eso a veces lo que nos crea son pequeños, si no hacemos mucha fuerza con la máquina de sujeción, eso va haciendo como si fueran espirales en la madera, porque tiene un movimiento de vibración que hace que tendamos a hacer esos rayados. Bueno, es importante lo que os digo, que vosotros os hagáis con la máquina. En el caso de que os quedaran esos efectos, al final tenéis que dar una pasada, aunque sea a mano, para quitar esos movimientos vibratorios, que quedan así. Bueno, tenéis que tener especial cuidado con las aristas. Si tienen formas redondeadas, bueno, no perderlas, porque lógicamente la lijadora eléctrica hace que todo sea un poco más fuerte que cuando lo hacemos a mano, ¿eh? Como yo ya la había trabajado bastante con la lana de acero y el disolvente, no tiene mucho que lijar. Y lo que os comentaba de las aristas, yo aquí lo había dejado excesivamente liso y tiene un canto un pelín redondeado. Bueno, tengo que ir vigilando eso, que no se deforme, ¿eh? Lo que os comentaba, no tiene mucho que lijar, así que acabo enseguida. Pero, en las zonas en las que esté muy carcomido, mucho cuidado, porque las maderas quedan
un poco blandas, de no... Lo digo porque este lateral está como más carcomido que el otro. Bueno, que no, con la lijadora no vayamos a llevarnos más madera de la que queremos. Ya veis que a pesar de que tiene un depósito para recoger el polvillo, pues nos llenamos de polvo. Bueno, lo que os comentaba antes, voy a pasar la lijadora a las zonas que se ven, ¿eh? No me voy a matar en los fondos ni en la parte de atrás, porque con el lijado de la lana de acero y el disolvente han quedado más que limpios. Siempre limpiamos el polvo cuando paramos con la máquina. Bueno, compruebo que las esquinas estén como deben estar. Voy a pasar solamente una gotita. Estos interiores que van a ir pintados, yo creo, porque empapelaríamos los interiores, pero este canto de aquí iría pintado. No lo he decapado, entonces voy a lijar un poquito. No se trata de quitar la pintura, no es el exterior, queda en el interior, no quedan vistos. No se trata de quitar la pintura, pero sí de que queden finos para que agarre bien la pintura y quede curiosa. Bueno, me dejáis lijando todos esos interiores un poquito y nos vemos en un momento para empezar a emplastecer. He pasado la lijadora a toda la superficie y ahora voy a pasarle, podría pasarle o bien la lijadora con una lija de grano más fino o sencillamente pasarle solamente un taco que ya esté un poquito usado, una pasada general para quitar si queda alguna pieza rayada de la liga de la lijadora. Esto solamente lo haríamos en el exterior. Y en cuanto acabemos empezamos con el emplastecido. Limpiamos y empezamos con el emplastecido.
Bueno, antes de empezar con el emplastecido, os voy a explicar cómo limpiar la máquina. Es importante que nuestras máquinas de trabajo las conservemos en buen estado porque eso va a alargar su vida útil. Lo primero que voy a hacer es quitar la lija. Esta lija todavía tiene uso, o sea, todavía lo podríamos utilizar un poquito más. La cepillo bien para quitarle todo el polvillo que se pueda. Hay zonas en las que ya está muy desgastada, pero hay otras zonas que todavía tienen bastante superficie de trabajo. Le quito el polvillo y de esa manera alargo su vida útil. Vacío el depósito. Vais a ver que tiene bastante polvillo. Lo abro. Estaba totalmente limpio cuando empezamos, no os lo enseñé, pero yo siempre limpio la maquinaria entre usos. Entonces, esto más todo lo que tengo en el taller de polvo ha salido de este poco lijado que he hecho al mueble. Quiero decir, con muy poca superficie de trabajo, y a pesar de haber hecho una actuación muy ligera, ya veis que se crea un polvo grandísimo. Es importante la limpieza de las superficies. Con una brocha lo sacudís todo lo que podáis. Bueno, dejamos la pieza. Y lo mismo hacemos con el cuerpo de la lijadora, quitarle todos los restos de polvo. Donde lleguemos bien con una brocha, nos metemos bien para quitarle todos los restos de polvo que podamos. Con esto lo que conseguimos es alargar la vida útil del producto, vamos. Bueno, siempre desenchufada, ya veis que la tengo desenchufada. He puesto un papel para recoger todo este polvo, porque además es polvo tan finito que se mueve por todas partes. Y nada, con un trapo acabo de quitar el grosor. Ya veis que no es una actuación tampoco especialmente complicada, pero sí es importante hacerla cuando se use, porque si no lo hacemos, hombre, yo ya os digo que lo hago en cada uso, pero si no lo hacéis al mínimo cada 2 o 3 usos, al final se acaban tupiendo los filtros y los engranajes se acaban poniendo como más vastos y todo funciona peor. Bueno, preparada la máquina para el siguiente trabajo que tenga que realizar. Las puertas del mueble, no me di cuenta antes de comentaroslo, ya las había lijado yo bien. Tanto con... Estas están lijadas a mano, no le he metido ni la lijadora, la verdad. Lo he hecho todo a mano, tenían poco trabajo y ya las he emplastecido. Bueno, para ver si con una pasada de emplaste era suficiente o había que darles más. Bueno, una vez que está así emplastecido, cogemos un taco de lija o una lija de grano medio y vamos lijando suavemente. Veis que he emplastecido donde tenía el tirador, porque como no sé si al final le voy a poner un papel debajo para que me recoja el polvo y poder recogerlo como antes. No sé si le voy a poner un tirador central, va a ir en esa postura, va a ir en otra, entonces lo mejor es emplastecer y así, bueno, lo toco, compruebo que está en línea y que no necesita más emplaste. Vengo aquí, que es 3 pequeños puntitos que tiene donde va atornillada la bisagra, que se ve que salía un poquito, y con el esmalte no se notaba, pero al quitar los esmaltes aparecieron ahí como 3 marquitas, además en los 2 lados, con lo cual tengo que tener la precaución cuando vuelva a colocar la bisagra de meterle un tornillo más pequeñito. Lo que voy a hacer va a ser emplastecer un poquito, pero aquí le meteré una pieza de madera con un palillo
para que tenga agarre el siguiente tornillo que voy a poner. Bueno, pues esto que he hecho en las puertas, luego ya lijaría esta otra, es lo que vamos a hacer en el cuerpo del mueble. Bueno, voy a emplastecer con emplaste de pared, es mucho más fácil de lijar, y en este caso, como lo que voy a hacer es echarle una laca, me sirve perfectamente. Si fuera un acabado de madera, nos tendríamos que ir a un emplaste para madera. ¿Veis que tengo aquí muchas piezas que han sido emplastecidas en su momento? Las toco y compruebo si están finas. Si veo que tienen agujero o que tiene rebaje, pues entonces tendría que actuar sobre ellas. Están todas muy finas, con tanta lija como les hemos dado, pero tengo aquí una pieza que parece que tiene un poquito. Bueno, pues con una espátula pequeña aplico, lo dejo alisado y así voy a ir rellenando todos los agujeritos que vaya encontrando, bien sean de polilla, bien de marcas que pudiera tener el mueble por golpes. Primero voy a meter la pasta y luego ya la aliso. Vale. El emplaste de pared, la ventaja que tiene, sobre todo este que viene ya hecho, es muy elástico y se lija muy bien. Entonces, bueno, aunque quede un poco de más, lijaría con cierta facilidad. Por eso no hace falta que quite mucho. Si fuera un emplaste, pues una masilla epoxi como hemos utilizado en otros proyectos, o un emplaste de madera a la acetona, que son más duros, bueno, pues ahí sí que no nos interesa dejar mucho exceso de emplastecido por el trabajo que nos va a dar en el lijado. Voy tocando bien toda la superficie para comprobar dónde nos pide el emplaste. Bueno, aquí hay otro agujero de polilla que también voy a emplastecer. Bien, voy a venir al frontal. Ese lateral era el que menos tenía. Nos venimos al frontal. Aquí tenemos este lateral que tiene aquí bastante de polilla. En estos sitios donde tiene bastante hundimiento es posible que haya que repetir la operación un par de veces. Además, este canto es un poquito redondeado, con lo cual seguramente cuando lijemos vamos a notar que necesitamos volver a repasar. Sencillamente esto de un día para otro, casi de una mañana a una tarde, estaría seco, se lijaría suavemente y se repetiría la operación tantas veces como necesitáramos hasta que tuviéramos el acabado totalmente liso. A ver, por aquí esto está liso. Bien, nos venimos aquí. Vamos rellenando todos los agujeros. Agujeros o juntas que no estén bien, ¿eh? Ya veis que aquí no es cuestión de polilla. En ese caso en concreto no era cuestión de polilla. Luego, lógicamente, hay zonas que están a la vista que tienen que quedar perfectas. Las zonas que quedan, por ejemplo, esto que estoy reemplazando ahora, queda tapado por la puerta que monta por encima, con lo cual, bueno, tapo para que quede curioso, pero bueno, no necesito la perfección que en una zona que está totalmente a la vista, ¿eh? Al ser haciendo esquinas siempre es más costoso, dejo siempre un poquito abundante el emplaste. Bueno, y nos vamos a otro lateral. Lógicamente aquel no está seco, con lo cual no puedo apoyarlo sobre él, tengo que trabajarlo en vertical. Este último lateral.
En este caso el apolillado que tiene, aunque tiene algunos canales, bueno, no requiere endurecimiento, pero si esto estuviera mucho más acanalado y peligrara la fuerza de la madera, o sea, que se fuera a deshacer fácilmente con el lijado, bueno, ya hemos visto que ha aguantado bien el lijado, con lo cual no es el caso, pero si tuvierais alguna pieza que requiriera lijar y que vierais que se deshiciera la madera, existe un producto que es el endurecedor para madera, que lo echaríais en esos acanalamientos o a través de los agujeros de la polilla con una jeringuilla. Lo que haría sería penetrar por todo el acanalamiento que tenga la madera, por todos los conductos que han creado las polillas, y una vez que endurece lo que hace es darle grosor a la madera y permitirnos seguir trabajando sobre ella. En este caso no es necesario, porque la zona más acanalada es aquí donde estaba ahora, pero está muy en superficie, con lo cual no ha perdido dureza la madera. Bueno, voy a emplastecer un poquito aquí en la trasera, que también tiene algún agujerito, y lo dejo secar para lijar y comprobar si necesitamos repetir la operación. Eso lo iré haciendo yo a lo largo de la semana, y lo que voy a hacer ahora es trabajar un poquito las puertas que ya están preparadas para ello. Bueno, he emplastecido totalmente el exterior del mueble y lo he dejado secando para, como os expliqué antes, cuando haya secado lo lijaré suavemente con un taco de lija, y si tengo que volver a emplastecer alguna zona lo haría hasta conseguir que la superficie quede totalmente lisa y preparada para lo que es el lacado que vamos a hacer a posteriori. Yo ahora mismo lo que os voy a enseñar es sobre una de las tapas, la que había lijado previamente antes el emplaste que tenía, como qué voy a utilizar y qué materiales voy a utilizar. Yo en concreto me he decantado por este esmalte mate, es un esmalte ecológico al agua que trabaja la marca Titán. Tiene un color muy bonito y es un acabado que a mí me gusta especialmente. Existe en mate, en satinado y en brillante, pero se procedería exactamente igual con cualquier esmalte de otra casa. Tiene un color, bueno, para mi gusto, muy bonito, y además tiene una gama de colores en concreto, esta pintura muy aprovechable. La forma de aplicarlo va a ser, yo lo voy a hacer con rodillo, pero eso no quita que tengamos que tener preparadas alguna brocha de pelo suave, por si acaso hay sitios donde no accedemos con el rodillo. En cuanto a los rodillos, para esta técnica se suele trabajar o con un rodillo de esponja de poro fino, de poro cero, como puede ser esto, en este tamaño o en este. Os traigo la muestra de los dos tamaños, o en este que es de esponja pero tiene un acabado como flocado por el exterior, como aterciopelado, que también funciona muy bien para la aplicación de las lacas al agua. Entonces, bueno, yo voy a empezar con el flocado. Os enseñaba el de esponja de porocero porque es el que más se utiliza, también es totalmente válida, ¿eh? Y luego a la hora de utilizar la pintura, bueno, existen una serie de artilugios en el mercado, como pueden ser este tipo de cubetas, que son muy útiles cuando estamos trabajando piezas grandes, o sea, en paredes o en mobiliario muy grande, en armarios, pero en piezas muy pequeñas se desperdicia bastante pintura con ellas. Lo solucionaríais tranquilamente con un plato de cartón o con un plato de cristal que sea bastante plano, donde accedáis bien. Yo os voy a explicar cómo se utiliza la cubeta, pero ya os digo que no es necesario. Bueno, echaríamos, en este caso, en esta cubeta trae una especie de depósito como para dejar la pintura. Colocaría
el rodillo en el mango extraíble, lo encajo bien, vendría, cargaría la pintura en el depósito. Bueno, cuando está muy nuevo le cuesta un poquito de trabajo cargarlo. Vendría a la zona esta rugosa, que lo que hace es repartirme de manera uniforme el esmalte. Bueno, en estas primeras pasadas se consume mucho hasta que el rodillo va cogiendo la cantidad de pintura que necesita. No ir nunca con mucha cantidad de pintura. Voy a empezar por el interior y sencillamente es trabajar bien estiradito, bien estiradito. Podemos cruzar o sea, en este caso las rodilladas, los rodillos, podemos cruzarlos sin ningún problema, aunque yo siempre quiero que al final la última pasada se dé en una misma dirección. Ya veis que este color que he escogido cubre muy bien, eso no quita que le tenga que dar dos manos, pero el poder de cubrición de la pintura es muy bueno y este color en concreto especialmente. Bueno, ya veis que doy, estiro bien con un rodillo cargado, ya veis todo lo que soy capaz de pintar. Doy en todos los sentidos para estirar bien la pintura, pero la última pasada intento siempre hacerla en esa dirección, en una dirección, en la que sea. No voy a hacerla a lo largo, que parece que es lo que me pide de manera natural. Es importante no llevar tampoco el rodillo con mucha pintura, porque si lleváramos el rodillo excesivamente cargado en un trozo tan pequeño como es este, llega un momento en el que no podemos estirar más, o sea, queda como saturado y queda con una cantidad de pintura que es difícil de trabajar, con lo cual vale más tener que recargar, llegado el caso, queda siempre un poquito aquí en la superficie de donde descargamos, y si no cogeríamos de lo que es el interior de la cubeta. Bueno, y estas zonas que tienen, dejamos el rodillo aquí un momentito, y esas zonas que tienen peor acceso, bueno, pues con una brocha pequeña, con un pincel de pelo suave, nos acercamos, muy estiradito, trabajamos eso siempre al final en el mismo sentido en el que hemos dado la última pasada del rodillo, es en el que damos la mano con la brocha o con el pincel. Nos acercamos bien. Ya os digo que aunque se ve muy bien cubierto, no nos evita tener que dar una segunda mano, porque al secar pues va haciendo como calvas. Bueno, es una pintura al agua, con lo cual tiene un secado relativamente rápido. Una vez que hago eso, vuelvo con el rodillo, por si acaso he tocado alguna superficie con la brocha, peino la zona lisa. Bueno, sería la forma de ir aplicando el esmalte a toda la pieza. El rodillo limpiaría con agua, ya os digo que este es un esmalte al agua, pero sí que os recomiendo que mientras estéis en uso continuo, en vez de lavarlo, porque cada vez que lo lavamos es de esponja, con lo cual absorbe mucha agua, cada vez que lo lavamos, por mucho que lo intentamos secar, siempre queda algún resto de agua. Si lo vamos a usar relativamente rápido no le da tiempo a secar perfectamente. Entonces yo lo que hago normalmente es envolverlo en film de cocina, de manera que no entre en contacto con el aire, y de esa manera se conserva perfectamente blando para seguir trabajando con él. Cuando queramos ya limpiar definitivamente, habría que con agua, con un chorro continuo de agua, quitarle todo el exceso de pintura, hasta que veáis que el agua empieza a salir ya prácticamente transparente, y por último rematar con agua y jabón hasta que la espuma salga totalmente blanca y quede totalmente aclarado. De esa manera os quedaría perfectamente limpio para seguir trabajando con él en otro proyecto. Bueno, dejamos así el trabajo por esta semana. A lo largo de esta semana adelantaré el cuerpo del mueble y
Nos vemos en la siguiente sesión, ya con todo preparado para lacar toda la pieza y, si puede ser, pues colocarle las patas que tengo previsto ponerle. Bueno, depende de cómo se nos haya dado a lo largo de la semana el trabajo. Espero haberos guiado en vuestros proyectos y nos vemos en la próxima sesión. Un saludo.